Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y como siempre estamos reflexionando sobre la palabra del Señor. Hoy de una manera muy especial el Señor nos habla a través de este capítulo 7 de Hechos de los Apóstoles. Este es el estudio bíblico que nosotros estamos haciendo. Encontrábamos todo el discurso de Esteban, esta primera parte, y queremos seguir profundizando algunos de estos elementos que aparecen en este discurso. El autor sagrado, en realidad, cómo nosotros tenemos que entender todo el Antiguo Testamento, porque en síntesis, en el discurso de Esteban, todo lo que Dios ya había realizado, todo lo que el Señor durante todo el Antiguo Testamento, según el Nuevo Testamento y según el autor de Hechos de los Apóstoles, nos está diciendo, bueno, esto se ha cumplido ya, aquí y ahora con nosotros. Y esto es lo importante, porque esto es lo que el autor sagrado y la comunidad cristiana está queriendo transmitir a sus lectores. Bueno, ¿cuál y cómo me cuesta? Y entonces, dice el sumo sacerdote, preguntó a Esteban, ¿es verdad lo que estos dicen? Él respondió, hermanos y padres, escuchen, el Dios de la gloria se apareció a nuestro padre Abraham cuando aún estaba en Mesopotamia antes de establecerse en Harán. Aquí entonces la preocupación del autor sagrado es, primero, hablarnos de Abraham. Desde aquí entonces está comenzando esta historia de salvación. Desde aquí nosotros comenzamos a entender un aspecto bien histórico de Israel. Muy la judaísmo en síntesis. ¿Quién es nuestro Padre en la fe? Y comienza a comentarnos de un aspecto bien histórico también. Es decir, con esto el autor sagrado nos quiere mostrar que esta no es una invención cualquiera, ¿verdad? Sino que es una historia de salvación en la que ellos fueron imbuyéndose, es decir, fueron entrando. El imbuirse dentro de una historia de salvación es importante porque nosotros tenemos que con esto decir que hay algo siempre de histórico, es decir, siempre un pueblo que fue caminando, un pueblo que fue reflexionando y que quería entender su historia, o mejor dicho, dentro de su historia que ellos iban entendiendo, encuentran la figura
de un Dios que les acompaña siempre. Y esto es lo que quieren demostrarlo. Esto es lo que ellos están queriendo poner aquí al tapete. Gracias a Dios. Peñan de Yara, orereno y jagüeres, peñan de Yara, lleva, ore apto y jagüeres, anabe. A ver, imagina, ore. Y fuimos escuchando entonces la palabra de Dios, fuimos cumpliendo la palabra de Dios, ciertamente con nuestros altibajos, pero siempre es la realización entonces de una historia de salvación, la realización de lo que Dios siempre quiso para su pueblo. Y entonces aquí se habla de una promesa, es la promesa que se le hace a Abraham. Y él dijo, varones, hermanos y padres, escuchen, el Dios de la gloria apareció, a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia. Te ubica también entonces, es decir, no estamos hablando al aire, no estamos hablando de algo como diciendo, había una vez un gato monté que tenía la cola al revés o lo que sea, no, da ahí ve. Ave, da ahí na cuñandeñas en dúa, tiene cuentito, onda ahí ñandeñas en dúa, una linda construcción de una leyenda o de una mitología. Sino que aquí el autor sagrado nos quiere hacer entender bien, históricamente, aquí está, este es el lugar donde nuestro Padre ha caminado, donde se ha realizado, donde el pueblo pudo nacer, después de que nuestro Padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Ven a la tierra que yo te mostraré. Es decir, está haciendo todo un discurso de salvación, de que esto está muy unido a la voluntad de Dios, está muy unida también toda la descripción que encontramos en Hechos de los Apóstoles, en el discurso de Esteban, a la historia del Antiguo Testamento. Entonces, desde ahí nosotros podemos entender muy bien, ¿verdad?, lo que el autor sagrado, por una parte, nos está queriendo mostrar, que es el aspecto bien histórico. Quiere asegurarnos. Nuestro pueblo nace con Abraham, con un personaje que se llama Abraham. Ciertamente que Abraham después tendrá un nombre más bien teológico, como ya sabemos, pero este Abraham está representando a alguien histórico. Está representando al nacimiento de un pueblo, pero de una manera bien histórica. Y entonces, por eso te va presentando el lugar, te va presentando la geografía, te va presentando al personaje, va poniendo este lenguaje que nos hace entender que desde el aspecto histórico ellos van tomando conciencia del aspecto de la llamada de Dios al pueblo. Entonces entraríamos ya en el aspecto teológico. Qué lindo entonces esto saber, queridos amigos, ¿por qué? Y porque así, en nuestro curso bíblico, haciendo nuestra reflexión y entendiendo que la misma historia de salvación es la que ahora se está realizando y Esteban lo está proclamando en su discurso. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. La vocación del teólogo es siempre aquella de arriesgarse a ir más allá, porque está buscando y está tratando de hacer más explícita la teología. Este fue el aliento del Papa Francisco a los miembros de la Comisión Teológica Internacional, a quienes reciben audiencia la mañana de este jueves 23 de noviembre en la sala del Consistorio del Vaticano. En su discurso, el Santo Padre, hablando espontáneamente, instó a los teólogos a ir más allá y que, a diferencia del catequista que transmite una doctrina sólida y correcta, el teólogo se debe arriesgar a ir más allá. El teólogo rischia di andare oltre e sarà il magisterio a fermarlo. El teólogo se atreve a ir más allá y es el magisterio el que lo detiene. Pero la vocación del teólogo es siempre aventurarse a ir más allá, porque lo intenta y trata de hacer más explícita la teología. Pero nunca hay que dar catequesis a los niños y a las personas con doctrinas nuevas que no son seguras. Al abordar los temas elegidos por la Comisión Teológica Internacional para sus estudios, el Papa Francisco los animó a seguir siendo la brújula segura para el camino de la Iglesia y les propuso 3 direcciones a seguir. La primera de ellas fue la fidelidad creativa a la tradición. Se trata de asumir con fe y con amor y declinar con rigor. Se trata de asumir con fe y con amor y declinar con rigor y apertura
el compromiso de ejercer el ministerio de la teología, en la escucha de la palabra de Dios, del sensu fide del pueblo de Dios, del magisterio y de los carismas, y en el discernimiento de los signos de los tiempos, para el progreso de la tradición apostólica, bajo la asistencia del Espíritu Santo, como enseña Dei Verbum. La segunda directriz que propuso el pontífice se refiere a la conveniencia para realizar con pertinencia e incisividad la obra de profundización e inculturación del Evangelio. Y la tercera directriz es la de la colegialidad. La sinodalidad eclesial, por tanto, comprende a los teólogos a hacer teología de forma sinodal, fomentando entre ellos la capacidad de escuchar, dialogar, discernir e integrar la multiplicidad y variedad de instancias y aportaciones. En este espíritu de escucha mutua, de diálogo y de discernimiento comunitario, abierto a la voz del Espíritu Santo, el Papa Francisco deseó a todos los miembros de la Comisión Teológica Internacional un trabajo pacífico y fecundo. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro. Leemos del profeta Isaías, estamos en el capítulo 11 del 1 al 10. Saldrá una rama del tronco de Jesé y un retoño brotará de sus raíces. Sobre él reposará el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de fortaleza, Espíritu de ciencia y de temor del Señor. Y lo inspirará el temor del Señor. Él no juzgará según las apariencias, ni decidirá por lo que oiga decir. Juzgará con justicia a los débiles y decidirá con rectitud para los pobres del país. Herirá al violento con la vara de su boca y con el soplo de sus labios hará morir al malvado. La justicia ceñirá su cintura y la fidelidad ceñirá sus caderas. Y así, queridos amigos, continúa esta profecía de Isaías, pero nos está llamando, por una parte, a terminar con todo lo negativo. Aupea el año de Jaibotain. Aupea entonces tiempo de Adviento, advenir, lo que está viniendo, lo que está llegando. Va el año de Yara, Maiteu y Vema, Yepa iba de lo Icotá, las promesas de Dios. Coanga lleva, ya llevará en el último tiempo, al final de cuentas, lo que nos está diciendo aquí el profeta Isaías. Y en mi baitema, peñan de Yara o imagina, a peñan de Yara o utañan de Pisenojanwa, pero entrando en nuestra propia historia. Upeala y ponavea dentro de esta revelación magnífica de Dios. Sobre todo San Lucas también, eso mirando ya desde el Nuevo Testamento, hace una lectura maravillosa de lo que nosotros entendemos aquí. El tiempo de Dios que promete, el tiempo del Hijo que es justamente la encarnación y el tiempo del Espíritu Santo que nos empuja para que podamos vivir lo que Dios ha prometido que se ha realizado en Jesucristo y que ahora nosotros con la fuerza de su Espíritu lo llevamos a cabo. Queridos amigos, esta profecía de Isaías nos invita a cada uno de nosotros también a vivir con autenticidad nuestro empeño cristiano, porque Dios nos ofrece lo más lindo. Nos toca a nosotros entonces llevarlo a la práctica. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Cuando sirves a otros, vendrá un gozo y llenura que solo Dios puede dar. Celebremos todos juntos los 28 años de sacerdocio del Padre Víctor Luis Cabañas. Domingo 4 de diciembre, desde las 12 horas, en el Complejo Social y Deportivo de la Cooperativa Medalla Milagrosa, Avenida Defensores del Chaco y San José. Aporte 50.000 guaraníes. Más información al 0983 50 50 61. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad, panificados, verduras, vegetales,
frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, les agradezco infinitamente el formar parte de la Fundación Ñande Yarañe y al mismo tiempo invito a todas las personas que quieran adherirse y formar parte de nuestra fundación. A través de todo lo que recibimos con el apoyo de cada uno de ustedes, queremos evangelizar y hacer llegar a todas las familias la palabra del Señor. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique siempre su generosidad. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Un pequeño fuego puede incendiar una ciudad y una luz que se levanta rompe la oscuridad. Del Señor es la victoria. Solo Él tiene el poder para cambiar nuestra historia y la batalla vencer. Hoy rezo por un milagro, por algo grande, por la humanidad, porque la paz llegue a la tierra y que veamos a Dios actuar, porque su reino venga a nosotros y que nos libre de todo mal, porque no importa con quién peleamos, Él es más fuerte, Dios ganará. Pido por los pueblos que claman libertad, que Dios rompa sus cadenas y los cubra con bondad. Una voz resuena desde nuestro corazón y nos enseña que el camino verdadero es el amor. Hoy rezo por un milagro, por algo grande, por la humanidad, porque la paz llegue a la tierra y que veamos a Dios actuar.
de paz, ven a reinar, ven a reinar. Príncipe de paz, ven a reinar. Príncipe de paz, ven a reinar, ven a reinar. Príncipe de paz, ven a reinar. Príncipe de paz, ven a reinar, ven a reinar. Príncipe de paz, ven a reinar. Príncipe de paz, ven a reinar, ven a reinar. Príncipe de paz, ven a reinar. Hoy rezo por un milagro, por algo grande, por la humanidad, porque la paz llegue a la tierra y que veamos a Dios actuar, porque su reino venga a nosotros y que nos libre de todo mal, porque no importa con quién peleamos, Él es más fuerte, Dios ganará. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando desde el libro de los Hechos de los Apóstoles. Estamos en el capítulo 7, aquí podemos leer una y otra vez más, subrayar, es el discurso que realiza Esteban. Y en este discurso decíamos que se hace toda una síntesis de la historia de la salvación. Pero conmigo en la pende Biblia, el capítulo 7 de Hechos de los Apóstoles, y léanlo con estos criterios que estamos dando aquí, que estamos reflexionando, es decir, como una historia de salvación, Antiguo Testamento, una promesa de parte de Dios, unos personajes que van apareciendo y que van realizando o a quienes se les promete esta salvación. Y ahora nosotros nos encontramos ya con el discurso de Esteban. Pero este discurso de Esteban lo que está haciendo es recordarnos, pero absolutamente desde el principio, desde el inicio, cómo Dios fue actuando en la historia humana, en la historia del pueblo, en la historia de cada uno de nosotros. Y entonces, antes dice de que Abraham morase allí en Harán, le dice, sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. ¿Se dan cuenta? Toda esta narración es importante porque nos da a entender que hay una respuesta directa también de parte del patriarca. No sé si yo ya poseyó y pea. Ahora en Dumba va peñan de yara lo llerurea chupe. Au pisha llevo aguasu, au moñe punupe. Va epiaju, peta pepiaju. Ojenduba kue peñan de yara, kue peñan de yara lo y cuame, eva y kue chupe. Así entonces Dios le trasladó a esta tierra, porque Él obedece, se pone en camino. Dios le traslada a esta tierra en la cual nosotros estamos habitando. Aquí entonces le pone ya el lugar. Esta es la tierra donde ustedes aquí están habitando. Pero sino que hay toda una historia de alguien que se ha preocupado, de alguien que ha caminado, incluso que se ha relacionado profundamente con el Señor, para dar a entender que todo esto es un don, es un regalo que Dios le está haciendo a su pueblo. Y no le dio herencia en ella, ni aún para asentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él,
cuando él aún no tenía hijo. Entonces, aquí está lo importante, ¿verdad? Es esa promesa, pero que se proyecta hacia el futuro. Habemos uñas de inas e iñas de alleva. Angaite bebé, diga tu mo, ay, va a ver ella, ¿por qué? Porque no tiene descendencia. Pero a esa descendencia, después de él, esta es la promesa de parte de Dios, se le va a entregar, se le va a dar. Pero el otro queda así como en el aire, desubicado, y dicen, vaya pico, es un desafío. Entonces el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia. En el mero principio Esteban enfatizó que es el Dios de la gloria el que aparece. El Dios de la gloria es el que aparece aquí en este lugar como para dar las indicaciones. Quiere decir que ¿y quién más que Dios? Dios es verdaderamente el que te da toda la palabra y todo lo que nosotros necesitamos conocer, saber, y en el que vamos a adherirnos después, ¿verdad? Es decir, en esa palabra que nos llevará a una adhesión total. Abraham, antes de que entrara en la tierra prometida, no solo era innecesario el templo para esta revelación del Dios de la gloria. No solo entonces era innecesario el templo. ¿Por qué? Y porque justamente Ñandeyara, Oyeshaka, Ñandeyara, Oyapo, Ñandeyara, Oycualca. Pero ¿cómo lo hace Dios? Y aquí está. Dios lo hace a través de esta revelación, pero se revela siempre al pueblo. Se revela siempre con esa promesa de bienestar para el pueblo. Vengo upea la bellapuana, japeixa bebeikuana, japea la Ñandeyara, hoy potaja benevi, ¿se entiende? Y esto es entonces lo que el autor sagrado tiene que entender, tiene que comprender para ponerse entonces en camino de ello. Dios era más grande que cualquiera, y esto explicaba cómo Esteban fue acusado falsamente de hablar en contra del templo. Aquí ya hay otro elemento, ¿verdad? El caso de que Esteban en su discurso está haciendo una historia de salvación. Esteban está proponiendo y está diciendo, bueno, toda esta historia de salvación del Antiguo Testamento tiene sentido y se realiza justamente por estos elementos que nosotros estamos viviendo. El hecho de que Dios le llama, el hecho de que Dios le va a hacer a Abraham justamente padre de las naciones. Entonces, todos estos elementos son esenciales y fundamentales. ¿Para qué? Y justamente para que nosotros podamos entender que con el discurso de Esteban lo que en realidad se está queriendo subrayar es el hecho de que la iglesia, es decir, la comunidad, los cristianos en ese momento son la continuación de estas promesas hechas por Dios. Y eso es lo que les llama la atención y eso es lo que entonces hasta yo diría les desequilibra un poco, ¿verdad? Porque ¿cómo puede ser esto? Nosotros que estamos esperando tanto tiempo con de verdad que en Jesús se ha realizado toda esa promesa que Dios había hecho en el Antiguo Testamento. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Un llamado a ser discípulos y misioneros hizo el Papa Francisco a estos sacerdotes que llegaron a su encuentro en el Vaticano. Mientras se forman en teología y otras disciplinas, todos ellos viven en comunidad en Roma, en el Colegio Pío Latinoamericano, precisamente porque pertenecen a diversas diócesis de dicho continente. Permanecen entre 2 y 5 años estudiando con el objetivo de regresar a servir a sus iglesias locales. Es un tiempo favorable, les dijo el Papa, para impregnarse de la riqueza y diversidad de la Iglesia Universal que se experimenta en Roma.
El pontífice los acogió con mucho cariño y les pidió que al volver a sus países no caigan en la peste del clericalismo, siendo sacerdotes altaneros apartados del pueblo de Dios. Al contrario, los exhortó a ser pastores de ese pueblo y no clérigos de Estado, y para eso es esencial partir por reconocerse como discípulos de Jesús. Queridos hermanos, renovemos siempre, nos hará bien, renovemos ese encuentro con el Señor cotidianamente. Compartamos su palabra, permanezcamos en silencio ante Él para ver qué nos dice, qué hace, cómo siente, cómo calla, cómo ama. Dejemos que sea el verbo en nuestras vidas y, si me permiten la imagen, dejémonos conjugarse en nosotros y a través nuestro, que sea el Señor. No le impidamos que actúe en nuestro ministerio en primera persona. Pero quien es discípulo del Señor sabe también que está llamado al anuncio gozoso del Evangelio, de ese amor incondicional y misericordioso que ha conocido en Jesús. Y también a nosotros nos esperan nuestros hermanos y hermanas, especialmente los que aún no han experimentado el amor y la misericordia del Señor, para que les anunciemos la buena noticia de Jesús y los conduzcamos hacia Él. Salir, movernos, llevar la alegría del Evangelio. Eso es ser misioneros. Al concluir sus palabras, el Papa Francisco encomendó a todos estos sacerdotes a la protección de la Santísima Virgen de Guadalupe, patrona de América Latina. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñande Yara Ñe. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñande Yara Ñe. Ay de mí si no evangelizara. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Jesús dijo: dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo, dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yara Ñe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad, y con sus dones podrán compartir. Caminando hacia Belén, en medio de tanta oscuridad, nos guía tu luz, que en mi vientre está. Todavía no entiendo por qué me escogiste a mí, pero creo en tu palabra que se encarnó dentro de mí. ¿Dónde nacerás, mi pequeño Emmanuel? ¿Dónde nacerás, mi niño Jesús? ¿Dónde nacerás, mi pequeño Emmanuel? ¿Dónde nacerás, mi niño Jesús?
hacer tu voluntad. Muy pronto nacerás, mi pequeño Emmanuel. Muy pronto nacerás, mi niño Jesús. Muy pronto nacerás, mi pequeño Emmanuel. Muy pronto nacerás, mi niño Jesús. Siento tu amor muy dentro de mí, muy dentro de mí. Mi alma se alegra, vives en mí, vives en mí. Siento tu amor muy dentro de mí, muy dentro de mí. Mi alma se alegra, ya estás aquí. En mis brazos estás, mi pequeño Yeshua. En mis brazos estás, mi niñito Dios. El resplandor de tu gloria, llenándome de paz. Eres todo mi Jesús, no hay nada más. Cierra tus ojitos, descansa ya mi amor, que este mundo espera tu salvación. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñande Yarañe de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñande Yarañe. Cuando sirves a otros, vendrá un gozo y llenura que solo Dios puede dar. Celebremos todos juntos los 28 años de sacerdocio del Padre Víctor Luis Cabañas. Domingo 4 de diciembre, desde las 12 horas, en el Complejo Social y Deportivo de la Cooperativa Medalla Milagrosa, Avenida Defensores del Chaco y San José. Aporte 50.000 guaraníes. Más información al 0983 50 50 61. En noviembre, Ñande Yarañe abre sus cursos modulares bíblicos a través de la plataforma MET de 20:30 a 21 horas. Grupo martes, Eclesiología. Grupo jueves, Catecismo de la Iglesia Católica. Contactos al WhatsApp 0981 50 50 36. Ñande Yarañe en noviembre abre sus cursos modulares bíblicos a través de la plataforma MET. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el Padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yarañe. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en el Nuevo Testamento. Estamos con Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, el discurso de Esteban.
Es un discurso maravilloso. Y poner, porque la síntesis. El autor sagrado quiere mostrarnos que todo lo que nosotros vamos a hacer, hechos de los apóstoles, el cristiano, la comunidad, no sé de qué parte, como una cosa que no tenga nada que ver con la historia y con el contexto histórico de lo que se estaba viviendo, de lo que se vivió o de lo que nosotros incluso estamos viviendo ahora. Entonces, aquí está lo esencial dentro del libro sagrado. Nosotros, escuchando situaciones concretas, lo vamos reflexionando, lo vamos entendiendo en su relación con el Señor. Es decir, y así entonces, queridos amigos, decíamos recién, un solo hilo conductor, ¿verdad? Un solo hilo conductor, el de la historia de la salvación. Cuando el autor sagrado, mañana y pone por eso en el discurso de Esteban, este discurso maravilloso, como decíamos, desde el comienzo, ¿verdad? Donde ahora entra la figura de Abraham, Abraham como el que une, Abraham el que hace entonces ese amalgamiento de toda la idea, imagínense, de casi confrontaciones, ¿verdad?, de dos religiones. El cristianismo incipiente, el cristianismo que hace y le está dando una continuación al judaísmo. Y eso es lo que el cristianismo quiere demostrar, y en todo momento. Pero ciertamente desde el judaísmo tenemos otra perspectiva. ¿Verdad? Entonces, el mirar y decir, pero ¿cómo? Aquí en Jesús que se ha realizado todo, ¿verdad? Todo el Antiguo Testamento. No, no puede ser. Y así, pero sin embargo, aquí en este discurso, como Esteban lo presenta, hay un solo hilo que corre a través de la primera parte de su defensa. Es que el Dios de Israel es un Dios peregrino. ¿Quién no es restringido a cualquier cosa y a cualquier lugar? Si tiene algún hogar en la tierra, es con su pleno donde vive. Y así entonces, cada uno, ¿verdad? Entonces, dentro de ese esfuerzo, dentro de esa lucha, un solo hilo conductor, un solo hilo, ¿verdad?, que corre verdaderamente en este discurso. Y eso es lo que nos quiere mostrar el autor sagrado. Nos quiere mostrar el aspecto, ¿verdad?, de la comunidad, y en esta comunidad que se entiende las promesas de Dios que se van realizando en nosotros, en nuestra iglesia, en nuestro pueblo. Pero para que nosotros podamos tomar conciencia, ¿verdad?, y decir, esto es lo que el Señor verdaderamente quería, esto es lo que el Señor hizo. Un tercer elemento, así como no es, como si Abraham estuviera en Mesopotamia. El Dios, quizá desde el monte de Sión, a cientos kilómetros de distancia. A cientos kilómetros de distancia. Bueno, aquí entonces, queridos amigos, tenemos toda la parte esencial y fundamental también. Comienza, así que no es cosa de como si Abraham estuviera en Mesopotamia. No es una cosa, ¿verdad?, de que Abraham estuviese allí en Mesopotamia. Quizás desde el monte de Sión, a cientos de kilómetros de distancia, le grita, ¿verdad?, por decir, Abraham, Abraham, ven aquí, porque este pueblo de salvación. Entonces, tenemos que mirar también su contexto histórico. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento.
ofreces pan en el altar, tu alma y divinidad, aquí puedo adorar. Gloria, gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. A tus pies, mi Señor, yo te rindo adoración. Cuánta paz hallo aquí al mirar tu corazón. Gloria, gloria a ti, Señor. Gloria, gloria a ti, Señor. Hijo eterno de Dios, te abro mi corazón. Tómalo tuyo es, Señor, con todo lo que soy. Gloria, gloria a ti, Señor. 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 Tuya es la gloria por siempre, Señor. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. En noviembre, Ñande Yarañe abre sus cursos modulares bíblicos a través de la plataforma MET de 20:30 a 21 horas. Grupo martes, Eclesiología. Grupo jueves, Catecismo de la Iglesia Católica. Contactos al WhatsApp 0981 50 50 36. Ñande Yarañe en noviembre abre sus cursos modulares bíblicos a través de la plataforma MET. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yarañe. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino.
signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñandeyarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñandeyarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñandeyarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñandeyarañe, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles. Estamos mirando esta primera partecita del discurso de Esteban. Aquí, en un momento, sabemos y también que aparece en Génesis: sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Esta frase es la que Dios le dijo a Abraham cuando Abraham estaba en Mesopotamia. Sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Pero Esteban explicó que desde Abraham no fue inmediatamente a Canaán. No fue inmediatamente a Canaán, sino que se reposa un poco. Es como decir, o ya pues mira de vacaciones, o reflexiona en mí, o ella en mí, y digan, bueno, ¿voy a hacer o no lo voy a hacer? Esteban explicó que Abraham no fue entonces inmediatamente a Canaán. No, es que Abraham entonces ya, primero luego por todo lo que significaba en aquel tiempo, ¿verdad? Si vamos a mirarlo de una manera así súper histórica, imagínense la situación que se vivía en ese momento, no era tan fácil. Y entonces dice, habitó en Harán y no dejó inmediatamente a su parentela, su padre o a quien le estaba acompañando allí en Harán. Esto es lo importante, ¿verdad? Que nosotros podamos entender que siempre un inicio también, así como nos muestra por lo menos la figura de Abraham, porque aquí es Abraham todavía, deja todo lo que tienes, deja tu tierra, deja tu parentela y vete. No quiere decir que todo eso sea fácil, ¿verdad? No quiere decir que todo eso nosotros ahí en el primer día, listo, sí, no, ya jamás, sino que son personas que ya han crecido, personas con compromiso, personas que tienen que tomar decisiones para poder confrontarse con la realidad. Por lo tanto, la obediencia aquí de Abraham no le quitó la promesa de Dios, no le quita, ¿verdad?, la promesa de Dios. Es decir, lo que Dios en realidad ha prometido, lo que Dios nos ha dicho. Y bueno, tarde o temprano se cumplirá. Todo lo que el Señor tiene escrito para nosotros se va a cumplir. Pero es por eso que tenemos que estar siempre atentos a esa voluntad de Dios y a ese discernimiento. Porque pego lo icota es una peña de día, peña de cobepe. Pero ñande, ñañe añanduana, ñande yupeoí, es decir, mirar un poco desde adentro. Es la introspección, ¿verdad? Entrar dentro, conocerse, saber. Va el allá hipotama, el allá usea, allá bajamoto para allá guatatañaina. Entonces, todo lo que encontramos aquí significa que la promesa estaba en espera hasta en el momento en que Abraham está, Abraham por lo menos está presente, ojendu alleva, hauero guatá, peña de yara, oyerurea subejina. Entonces, está listo para hacer lo que el Señor le había dicho. Él había dicho, el cumplimiento de la promesa no progresó hasta que Abraham se fue de Harán y dejó a su padre y se fue al lugar donde Dios quería que ayudara. Entonces, esto también nos
pone y nos hace abrir, como se dice, el paraguas. Y porque Dios actúa en la medida en que nosotros verdaderamente nos independizamos en favor de la comunidad. Nos independizamos en favor del bien. Pero viste que esta mentalidad de independizarse depende directamente entonces de cómo nosotros vamos a asumir nuestra realidad. Porque hay casos en los que absolutamente no se podría, ¿verdad?, hacer eso por emotivo de los problemas y situaciones que se están viviendo. Pero lo ideal es eso. Abraham se fue a Harán y dejó a su padre, el primer elemento que le había pedido: deja a tu padre, a tu madre y vete a la tierra que yo te mostraré. De la promesa no progresó hasta que Abraham se fue a visitar a su pueblo. Luego también Harán. Harán es la ciudad, o por lo menos la región donde va a habitar ahora Abraham. Se fue a Harán y dejó a su padre y se fue al lugar donde Dios quería que fuera. Fue al lugar allí donde Dios quería que él fuera. Bueno, queridos amigos, se dan cuenta que aquí hay elementos primordiales, esenciales y fundamentales dentro de nuestra interpretación bíblica, dentro de lo que el Señor nos está queriendo transmitir, ¿verdad?, como valor y como principio. Abraham verdaderamente vendría a ser un gigante de fe, incluso viniendo a ser el padre de los que son de fe. Entonces aquí es el gigante, ¿verdad?, en la fe. Ser gigante, incluso viniendo a ser padre de dos que son de fe. Dos que son de fe también, entonces. Y aquí evidentemente que se nota ese ardor, ese deseo, esa fuerza, ¿verdad?, que los lleva, que los moviliza para que puedan hacer algo positivo. Pero todo esto no comenzó allí. Abraham es un ejemplo de uno que creció en fe y en obediencia. Por eso es que nosotros le llamamos el padre de la fe, ¿verdad?, porque es el que crece en la fe. Crece en la fe, Señor, ayúdame, ¿verdad?, que pueda crecer en mi propia fe, crecer en la fe. Y por otra parte, entonces, en la obediencia. Obediencia quiere decir que por una parte nosotros escuchamos, sino que al escuchar después nosotros ya calcula y mía opeña de ya bueno peaya pota peana ya como hay peaje te reía peanica tu mayo y la llevo. Bueno, y desde aquí nosotros vamos entendiendo todos estos discursos, todas estas situaciones maravillosas, ¿verdad?, que el autor sagrado nos va mostrando y nos quiere regalar. Bueno, queridos amigos, vamos a seguir profundizando porque Hechos de los Apóstoles es muy, muy profundo. Por el día de hoy vamos concluyendo hasta aquí y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe e con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.